también dijimos que era una mañana de mujeres, ¿no? ¿Te acordás que dijimos? Una mañana de mujeres, había cumpleaños, ¿eh? Y pusimos aquello de mujeres. Bueno, estamos ya en vivo, la tenemos en el estudio. Ya había venido el año pasado, pero se nos perdió. Bueno, Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, es nada más y nada menos que la licenciada Romina Rey, es nutricionista, docente, maestra de meditación y Reiki, estudiante de psicología, tiene todas las virtudes en un tema que prácticamente la gente lo tiene como ahí de costado. Y realmente los otros días, cuando me llamó, y como hace todo aquello que hace Google o el Face o lo que sea, de la microbiota, y entonces empezaron a aparecer cosas de lo que era. Y en palabras no tan académicas, Romina nos va a contar de la importancia de cuidar nuestra salud, de la importancia de la alimentación, de la importancia del sueño, eso es importante, y de la importancia de cómo mover el cuerpo. Todo aquello vamos a charlarlo con ella. Estamos directamente por Canal 16 de Visión COP, estamos por la radio, estamos por Face, estamos con todos los medios, con el Twitch de Ancalú, para escucharla y cargarnos de la información que significa en esta mañana de la 91.1 Récord FM. Bueno, contanos un poco, porque es importante todo esto, porque uno dice, se alimenta. Me dijeron que tengo que comer tal cosa, me dijeron que tengo que hacer tal ejercicio, me dijeron que tal cosa no es beneficiosa para la salud. Y además, acompañado a todo eso, me parece, Ronnie, que lo más importante es la salud, pero mental también. Bueno, te estamos escuchando. Bueno, la idea es trabajar un poco, y perdón, pero voy a pedir disculpas porque amanecí con la voz un poco tomada. No importa. Hablar y te escuchamos bien. Pero trabajar desde una manera interdisciplinaria, teniendo en cuenta varias aristas, varios pilares que tenemos que tener en cuenta para poder podernos autocuidar de nuestra salud, que es un privilegio, y si estamos bien de salud, las demás cuestiones las podemos ir resolviendo. Los 4 pilares básicos de la salud están conformados por la alimentación, por las horas de descanso, por la actividad y movimiento corporal, y el 4.º pilar que agregamos es la introspección, el empezar a tener más conocimiento y podernos empoderar de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Medicina integrativa trata estas 4 cuestiones porque una está íntimamente relacionada con la otra. Si nos alimentamos mal, repercute en cualquiera de las otras 3. Si nos alimentamos bien, pero no sabemos gestionar nuestras emociones, también disminuye nuestra calidad de vida. Entonces, esa es la primera cosa que todos los ciudadanos tenemos que tener presentes. Tenemos que trabajar de manera integral, teniendo en cuenta, Pedro, estos 4 pilares fundamentales. Esta sería una cuestión, y a mí me encantaría que se pueda, a través del Ministerio de Educación, transformar en salud pública, porque todos deberíamos tener la posibilidad de poder cuidar nuestra salud teniendo en cuenta todo esto, a través de políticas de Estado, a través de políticas educativas de los primeros años de vida. Yo veo que cuando uno de chiquito incorpora determinados hábitos, esos hábitos en la vida adulta los sostiene. Y me refiero a no solamente saber cómo alimentarnos, sino la importancia de cuidar nuestro cuerpo. Porque el cuerpo es algo sagrado, es nuestra casa, es nuestro templo, y debemos cuidarlo. Y si nosotros
nosotros amamos nuestro cuerpo, cuando llegamos a la etapa crítica de la adolescencia, disminuyen notablemente todos los riesgos que sabemos que amerita el adolescente del día de hoy. Entonces, empezar a hacer educación, por eso hablo de política y hablo de lo que es la salud pública, tenemos que empezar a tomar conciencia de empezar a incorporar en la currícula escolar todas estas cuestiones que son muy, pero muy importantes para hacer medicina preventiva. Esa es la idea y ese es el mensaje y eso es lo que a mí me gustaría que la provincia, el país, trascienda estas cuestiones y dejemos de hacer oídos sordos porque la salud es primordial. Romy, hablando, mira, algo muy importante que arranca con esto de la salud y de la alimentación, y vos estás dirigiendo este aspecto hacia la escuela, por supuesto. El chico es el que más fácil aprende sobre el ambiente, o sea, hay cosas que el chico viene hablando, viene a tu casa y te habla del medio ambiente, entonces sí, tiene una carga, pero no tiene la carga de la alimentación. Entiendo que los comedores tienen, la provincia tiene un plan de lo que tiene que ver la alimentación en comedores. Sí, existe el plan, existe la copa de leche, pero debería haber una ecónoma. Una ecónoma es una nutricionista que se encarga de administrar los recursos para asegurarse de que todos los nutrientes en esas 2 comidas diarias, que es la copa de leche y el almuerzo, estén medianamente cubiertas. Bien. Pero no tenemos cargo de ecónoma en la provincia. Por lo menos en las localidades de nuestro alrededor no existe, no lo tenemos. Bien. Y además otra cosa, a ver, ya que estamos hablando de esto de la alimentación. Desde chico, comida chatarra y gaseosa. Exactamente. ¿Y? Excelente ¿Cómo punto. hacemos con eso, Romy? En primer lugar, yo creo que pasa por una educación de los adultos. Y más que educación, Pedro, te diría que es toma de conciencia. Porque estamos invadidos hoy en día de mucha información, pero no la procesamos. No nos damos cuenta de la importancia que tiene la alimentación en nuestra salud. Si nosotros al combustible de nuestra moto, nuestro auto, nuestra camioneta, en ese combustible hay basura, ¿cómo funciona el motor de ese vehículo o de esa moto? A los tirones. Lo mismo pasa con lo que nosotros ingerimos. La comida es el combustible que nosotros necesitamos para poder funcionar correctamente. Todos sabemos que los alimentos procesados y ultraprocesados dañan nuestra salud. Tenemos niños de muy temprana edad con problemas de hipertensión, diabetes, obesidad, y eso se debe no solamente al sedentarismo, sino a los malos hábitos alimenticios. El consumo de las gaseosas, los snacks, como las patitas, los chisitos, los conitos, todas esas cuestiones, quiero hacer una aclaración. No significa que no lo podemos comer nunca, pero son alimentos que tenemos que cuidar con qué frecuencia y en qué cantidad los incorporamos. En un cumpleaños, en una salida, en una ocasión especial, ¿lo podemos ingerir? Sí, pero no son alimentos que tienen que estar en la mesa en nuestro día a día, porque son peligrosos. Son alimentos, en primer lugar, que son adictivos. Nos excitan a seguir comiendo. Comemos y genera emocionalmente, porque se segregan determinados neurotransmisores en estos alimentos que llaman a que podamos seguir comiéndolos. Tienen un alto contenido de azúcar, conservantes, aditivos, grasas, y todo esto sabemos que perjudica notablemente a nuestra salud. Si vos, a ver, yo, cuando salió la ley de la etiqueta, sí, de todas las cosas que tiene un producto, si realmente uno fuera a tomar de la góndola el producto y lee cada una de las etiquetas, o sea, directamente no se puede comprar.
pasan dos cosas. A ver. Y hay una que realmente a mí me hace más ruido que la otra. Algunos alimentos realmente en todo lo que es el rotulado, el Código Alimentario Argentino, en su 100% explican detalladamente la cantidad de macro y micronutrientes que tienen, con el contenido de grasa, etcétera, etcétera. Entonces la persona tiene acceso a observar y a leer esa etiqueta. En otros casos, algunos alimentos disfrazan simbólicamente los nutrientes que tienen. Pero es muy poca la gente que se detiene a mirar y a observar esas etiquetas. Y eso es lo que más me preocupa. Comemos y no sabemos lo que comemos. Pero viste que bueno, vos sos madre. Sí, soy madre de 2 niños. Por eso, pero viste que, y uno me parecería ser como que el mundo nos lleva, o la situación nos lleva a una, que todo el mundo está ocupado, que la mamá trabaja, que el papá trabaja, que llegamos a la cocina o llegamos a comer ya sobre la hora, sobre la fecha, cae el niño, y ahí viene también en casa cuando le damos la chatarra, ¿o no? Yo sé que no es fácil, particularmente a mí se me complica. ¿No estaban las viejas aquellas que arrancaban a las 10 de la mañana a hacer el puchero, el guiso? Bueno, ese es otro tema que da a hablar un montón. Bueno. Por el gran empoderamiento en la vida laboral de la mujer. Está bien. Hoy la mujer sale, se libera, quiere trabajar, que me parece fantástico, quiere ser autónoma, quiere ser independiente, entonces hemos descuidado, entre comillas, la labor del hogar. Pero no es imposible. Uno tiene que tratar de organizarse. Por ejemplo, gestionar la hora de los mandados, salir a hacer las compras. Si uno se organiza de manera semanal, siempre tratar de priorizar el consumo de las frutas, las verduras, el no consumir las gaseosas de manera diaria y tratar de incorporar el agua para que los niños puedan incorporar, disminuir el consumo de sal en las comidas, empezar a cocinar sin aceite. Hay recetas que no llevan demasiado tiempo. Si uno, por ejemplo, un huevo revuelto, ¿cuánto tiempo nos lleva? 10 minutos. Y a ese huevo revuelto le podemos poner unos trozos de queso, le podemos incorporar algún vegetal crudo cocido. Y es algo que en general al chico le gusta. Que la fruta esté sobre la mesa, como para que el chico empiece a hacer contacto visual con esa fruta, con esa verdura. Hay que empezar de chiquitos. Porque después de grande, y lo veo en el consultorio, incorporar y transformar ciertos hábitos que hemos adquirido desde hace muchos años, no digo que no se pueda lograr, pero cuesta mucho más. Entonces el mensaje es, comencemos desde pequeños a incorporar estos hábitos saludables. La alimentación equilibrada hace referencia al consumo de vegetales, frutas y legumbres. Y, Pedro, tengo una pregunta. ¿Consumís legumbres? Sí. Bien. Hay mucha gente que no las consume. Y nos estamos refiriendo a la lenteja, al garbanzo, al poroto, a los frijoles. Son alimentos de muy bajo costo y alto poder nutricional. Entonces hay que empezar a modificar desde la cocina algunas cuestiones y desde ese lugar también podemos reducir el costo de la ración diaria. Porque si nosotros combinamos, por ejemplo, una fuente de legumbres, como puede ser una lenteja, con un arroz y un huevo duro, nos acercamos a un 80% en proteínas a comer un trozo de carne. Y es sumamente más económico esta opción que ir a la carnicería y comprar carne. ¿Pero qué me decís del tema de la carne bajo el punto de vista de la alimentación? Es necesaria. Ah, bueno. Pero los argentinos, culturalmente, somos extremadamente carnívoros. Entonces, el consejo sería, hay que consumirla, pero hay que disminuir el consumo. Y algo muy importante, Pedro, la carne deberíamos ingerirla en el almuerzo y no en la cena. Por una cuestión de que metabólicamente a la hora de digerir la carne, mínimamente
demoramos entre 2 horas y media o 3. Entonces, a la hora de la noche debería ser la comida más liviana y deberíamos incorporar a nuestro estómago alimentos de rápida digestión. Hay un viejo dicho que dice que debemos desayunar como rey, Sí. almorzar como príncipe y cenar como mendigo. Exactamente. Pero mira que es tan viejo esto que... Es que pasa muchas veces así. Pero a ver, total no te vamos a pagar la consulta. Sí, adelante. Estamos hablando del tema de la alimentación. Sí. ¿Cómo prácticamente, por supuesto que alguien va a la nutricionista, vamos a la nutricionista cuando el médico determinó que tenemos tal problema, qué sé yo, cae a la nutricionista. Entonces la nutricionista se convierte en un preceptor de un calabozo, porque claro, tenés que desayunar tal cosa, almorzar tal otra, no comer tal cosa, no. Sí. Bueno. ¿Cómo lo organizamos? Vamos a suponer, vos me estás hablando de que mamá y papá, seguro que están las abuelas escuchando, y casi siempre al nieto lo cargamos de las cosas a lo mejor que nosotros no tuvimos, entonces cargamos todo esto que quiere comer tal cosa, y bueno, y ahí picó unos saladitas, etcétera, etcétera. Pero a ese adulto que, yo te digo porque a veces uno lo siente en cuerpo propio, caíste al médico y el médico te dice, basta de sal, basta de tal cosa. ¿Cómo lo introducimos? Antes de que tenga que ir al médico, la nutricionista tiene que decir, bueno, mirá, porque parece ser que la nutricionista, yo te digo el concepto que a lo mejor la gente tiene, sí, cae allá cuando estamos en el precipicio. Sí. Ahora, por ejemplo, hay mucho delivery, yo te digo por lo que hay en San Gregorio, mucho delivery, que tenés lo distinto que podés comer durante la semana. Sería bueno también que la nutricionista esté presente en las viandas que cada uno, porque lo que acabamos de decir eso de que, bueno, mamá va a trabajar, que me parece genial, no tiene por qué la mujer depender. Yo siempre digo, es horrible cuando vos estás hablando con alguien y te dicen, mira, fulana, la mujer de... No. Sí. No, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, entonces, mamá está en el trabajo, viene, digo, yo tengo hijas, tengo hijas que están en eso, trabajan, y cuando vuelven, le toca la misión de la cocina, que a lo mejor la prepararon a la noche. Sí. Bueno, perfecto. ¿Qué le decimos bajo el punto de vista de la nutricionista a esa mamá que viene y que tiene que preparar comida sana y que tiene que mantener una dieta correspondiente y al tipo que viene le dicen no podés comer más con sal, tenés que comer una pechuga hervida? Es difícil, ¿no? Es difícil, pero no imposible. No, por supuesto. Si yo tuviera que responderte con el conocimiento que me brindó la universidad, no tendría las herramientas suficientes para poder responder esta inquietud que vos me estás trayendo, que es muy importante. Lo más importante cuando llega una persona al consultorio es dedicarle tiempo de escucha. Porque cada persona viene con una impronta, cada persona tiene características particulares y hay que negociar. Para que un tratamiento y para que se puedan transformar y se puedan incorporar hábitos, hay que negociar con la persona. Por eso yo le dedico el tiempo del mundo a escucharla, a observar su lenguaje corporal, emocionalmente cómo está, y hacer una anamnesis, lo que yo llamo. Porque no todas las personas, por más que tengan un sobrepeso, la dieta, el plan es el mismo. Trabajar de manera personalizada es lo que genera el éxito. Porque no todas las personas tenemos los mismos tiempos, tenemos las mismas habilidades, tenemos las mismas incertidumbres. Entonces, la escucha
y la comunicación es fundamental. Te diría que la redacción del plan alimentario vendría a ser lo menos importante. Mira lo que yo te digo. A través del contacto, de la comunicación, de la difusión que se generan en esas consultas, juntos con el paciente organizamos un camino a seguir. Pero no consiste en hacer una dieta extremadamente estructurada, sino que en mis consultas yo acompaño a que la persona incorpore conocimiento. Porque si uno no transmite ese conocimiento, la persona siempre va a ser nutricionista dependiente. Y yo voy más allá de eso y yo quiero que la persona aprenda a comer. A decir, bueno, hoy tuve una transgresión, hoy tuve un cumpleaños, hoy tuve una salida, bueno, ¿qué herramientas yo como nutricionista te puedo dar para que vos sola, mañana, sepas cómo podés alimentarte? ¿Se entiende, Pedro? Sí, perfecto. Una cosa es trabajar con niños. Y también es mucho psicológico. Ni hablar. Ni hablar. ¿Y cómo, por ejemplo, cómo descubrimos, te digo, porque ha ocurrido por charlas que uno tiene con alguien y que esto, que el otro, y de pronto le aparece que recién vengo después de los análisis a darme cuenta que no podía consumir harina. O además agregado, porque tenemos casos de niños con diabetes, y que de pronto o no sabía que tenía diabetes, o alguna circunstancia del cuerpo, como vos decís, ya que aparece la diabetes. ¿Esa es una situación difícil? No. Es complicada en el sentido de que se ha descubierto hoy la ciencia, sabe que la causa de las enfermedades están influidas por múltiples factores. Yo puedo tener una alimentación extraordinaria, con hábitos totalmente saludables, hacer actividad física, pero si emocionalmente yo estoy mal, esas emociones pueden disparar a cualquier enfermedad. Pueden generar determinada sintomatología que yo digo, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me duele acá? ¿Por qué tengo un tirón acá? Y está relacionada con la parte emocional. Por eso en un inicio, ¿te acordás que hablábamos y decíamos que la salud está muy relacionada con estos 4 pilares que hacíamos hincapié en un inicio? Trabajar la parte emocional es tan importante como trabajar y cuidar la alimentación y la actividad física. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por eso las ganas de comenzar a estudiar esta carrera de psicología, que muchos me dicen, a los 41 años te metiste a estudiar psicología. Sí, por ahí veo, sí, porque al final dice, y estudiante de psicología. Sí, no podemos dejar de lado nuestra mente, porque nuestra mente nos maneja. Nuestra mente nos domina de tal manera que yo siempre digo que nuestra mente es nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nosotros debemos aprender, y esto nadie nos enseña, a poder controlar nuestra mente. Y esto es algo maravilloso, porque la mente muchas veces se cree algo y no sabemos, no distingue la mente entre si es real o es ficticio. Esto es algo que es importante de que todos empecemos a tener conocimiento. Nosotros tenemos la capacidad, si aprendemos, a poder controlar nuestra mente. ¿Es fácil? No. Yo lo pongo en práctica todos los días y por ahí me vence. Es una práctica continua que no la tenemos que dejar de hacer, que no es que yo digo, la aprendí y me olvidé. No, señor. Les digo por experiencia, porque me pasa. Pero si uno empieza a ser consciente de esto y empieza a tener herramientas y aprende a descubrir determinadas herramientas, el poder controlar nuestras emociones
nos ayuda a un montón de cosas. A aumentar nuestro nivel de emoción, a aumentar nuestra motivación, nuestro autocontrol, de ser capaces de lograr lo que nosotros deseemos. Todos tenemos la posibilidad de lograr lo que nosotros nos proponemos, siempre y cuando ejecutemos un plan de acción y nuestra mente se cree que lo va a poder lograr. Yo esto lo transmito mucho a mis estudiantes. Todos tenemos la posibilidad. El secreto está en las ganas. No significa que yo me voy a quedar cruzada de brazos en casa y esperar a que me llueva lo que estoy deseando. No, nosotros tenemos que ejecutar un plan de acción, tenemos que poner en marcha nuestra mente y poder creer que vamos a poder lograr lo que deseamos. Y después iniciar un plan de acción. ¿Cómo logro esto? Primero tengo que generar esto, como consecuencia voy a generar lo otro, y así sucesivamente hasta que uno pueda lograr lo que quiera. Pero siempre y cuando lo podamos sentir, lo podamos crear y nos guste lo que hacemos. Porque energéticamente el cuerpo, cuando está trabajando en algo que le gusta, se empiezan a dar cosas y situaciones que uno mismo se asombra. ¿Se comprende? Sí. Entonces, esto también es importante, el trabajo de introspección. Nosotros ya hace 2 años y medio que en la localidad de Diego de Alvear brindamos estos talleres de autocuidado y bienestar para mejorar nuestra calidad de vida y trabajamos de todos estos pilares para que la persona empiece a tomar conciencia y a poner en conocimiento de manera integrativa cómo podemos mejorar nuestra salud, nuestra vida. Ahí vos acabás de decir, bueno, bajo el punto de vista del poder de la mente, por supuesto, pero yo te quiero decir, y retomando con lo que arrancaste bajo el punto de vista de los ministerios de educación y los ministerios de salud de la provincia, no hay un acercamiento para que, como en tu caso, el nutricionista, vas aunque sea una vez a la semana a cada una de las escuelas, y no solamente para ir donde está el comedor y supuestamente está la ecónoma y están las que hacen la comida, sino, diríamos, al niño o al adolescente en el aula. No hay. ¿Y qué hacemos? ¿Por qué no hay, y no está incorporado en la currícula. Que yo digo, exactamente, no existe. Y yo digo, es todo importante. Es importante que el chico tenga conocimiento y le podamos brindar información de lo que es la alimentación, de la importancia del movimiento corporal, la importancia de a qué hora nos vamos a dormir, la determinada cantidad de horas que el niño está frente a la pantalla, que también es un gran daño que está sucediendo hoy en día. Eso es un drama, vos, Romy. ¿Cómo interactúas bajo ese punto de vista hoy? Que el chico lleva el celular en el bolsillo y te mató. En realidad, te digo porque tengo niños y mis hijos usan la tecnología. El tema está en controlar el tiempo. Y esto lo hablé con el pediatra y él me dice, Romy, no lo prohíbas porque en la época que estamos viviendo, el chico nació en la era de la tecnología. El tema es controlar qué miran y el tiempo que ellos están frente a la pantalla. Horas. Horas y horas y horas. Entonces yo digo, estamos generando un hábito donde eso también nos lleva al sedentarismo. Eso es lo que tenemos que pensar. El chico, ¿a qué hora se duerme? Porque esa es otra realidad. Y acá vamos a incorporar el famoso ciclo circadiano, que el ciclo circadiano, no sé si saben, pero el ciclo circadiano es como el reloj que tenemos en nuestro interior. Nosotros no tenemos que olvidarnos de nuestra historia o de los dichos de nuestros abuelos, como bien decías vos. Y el ciclo circadiano está relacionado con que en las antigüedades la gente vivía de día y cuando el sol caía nos íbamos a dormir. Y esto está íntimamente relacionado con la liberación de determinados neurotransmisores y determinadas hormonas.
¿Por qué? Cuando sale el sol, la estimulación de la dopamina, la serotonina y el cortisol aumentan los niveles a nivel sanguíneo. ¿Por qué? Porque nosotros genéticamente venimos de los cazadores, recolectores, de la época de las cavernas, donde no existía la luz artificial. Entonces, esa es una impronta que nuestras células tienen como información genética. Estamos alterando cada vez más el ciclo circadiano. Hay que, durante el día y las horas de sol, estar activos, estar despiertos y trabajar. Cuando cae el sol, debemos refugiarnos y llegó la hora del descanso. Si yo te digo a vos, Pedro, ¿cuál es el horario ideal para la última ingesta del día? Yo te diría que es entre las 7 y las 8 de la noche. Y una hora después, todos deberíamos estar acostados. Porque así es como naturalmente nuestro cuerpo está preparado para trabajar. Por esta cuestión hormonal, por esta cuestión de estos neurotransmisores, que si nosotros alteramos este ciclo circadiano y dormimos más de día, como generalmente sucede en los más jóvenes, y durante las horas de la noche estamos despiertos, es como que estamos yendo contra la corriente. Es contraproducente. Está comprobado que aumenta el riesgo de sobrepeso, de obesidad, de hipertensión, de un síndrome metabólico que sin llegar a una diabetes podemos tener una insulinoresistencia. Entonces, fíjense cómo todo está integrado, un eslabón integrado con el otro. ¿No sabés que el otro día, hablando de este tema del sol y de la noche, bueno, que estaba la discusión del corrimiento, justamente vengo a lo tuyo, del corrimiento de la hora? Sí. Hay un sector que lo que hablaba de que se va a producir un ahorro de energía, bla, 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 y por ahí apareció una Romina. Sí, estuvo interesante, por eso acepto y haciendo lo que estás diciendo. Apareció esta buena amiga y justamente habló de lo que estás hablando vos. O sea, mandamos al chico a la escuela casi de noche. Sí. Entonces, justamente hablaba de eso. Debemos saber que el chico debe ir a la escuela cuando está el sol. Exacto. Y que debe estar acostado como las gallinas cuando llega la noche. Es así. Pero ahí aparece el celular, aparece Netflix, aparece... Un montón de cosas. Luchás contra eso con el que aparece... o sea, porque me parece una de las cosas que estás hablando vos, que uno la ve en uno, ¿no? Es el tema del sueño. Sí. Inclusive el reloj te marca y te dice que no dormiste las horas que tenías que dormir. Mira, ¿sabes qué es lo ideal? Que yo trato de hacerlo. Es maravilloso acostarnos temprano y que nos podamos despertar sin el reloj. ¿Cómo lo podemos lograr? No piensen que yo soy una persona que duermo mucho. Yo duermo entre 8 y 9 horas, pero yo me voy a dormir temprano. Yo por seguridad, porque tengo obligaciones, pongo el reloj debajo de la cama, lo dejo en silencio, porque también algo que quiero aclarar, el celular nos transmiten muchas cosas. Entonces el celular cuanto más alejado del cuerpo, mejor, por la irradiación. Entonces en silencio, para que no nos perturbe el mensajito del WhatsApp, o la campanita del Facebook, o el Instagram, o lo que sea, ponemos para seguridad el reloj, pero es maravilloso cuando uno abre los ojos y todavía el reloj no nos está llamando. No marcó. Pero, a ver, Romy, pero tu cuerpo, el mío y el de todos, no tenemos como un reloj, o sea, porque a mí me ocurre, o sea que a una hora determinada todos los días te despertás sin llamador, sin despertador, sin nada. Eso ya nos empieza a pasar a los más grandes, Pedro. No nos olvidemos que obviamente cuando uno es joven, esas cosas no nos pasan. Y está bueno que también... El adolescente come y duerme. Exacto. Entonces, este dato para los más grandes no sirve, pero para los más jóvenes, que pueden dormir y dormir y dormir, determinada cantidad de horas, por ahí está bueno que puedan empezar a incorporar esto como hábito, ¿sí? Es fundamental. Y el trabajo de introspección, no sé si sabés,
¿A qué me estoy haciendo referencia cuando hablamos de esto? ¿Tenés idea qué son los ejercicios y qué es la práctica introspectiva? No. Bueno, el prefijo intro. Intro significa dentro. La introspección son los ejercicios que están relacionados con poder conectar con nuestro interior, donde genuinamente nos sacamos las vendas de los ojos y nos enfrentamos a las cosas bonitas y a las cosas feas que todos tenemos. Nadie tiene solamente cosas bonitas. Entonces, empezar a tomar contacto, empezar a tomar conciencia con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras fortalezas, con nuestras debilidades, con nuestra pasión, con lo que realmente a nosotros nos gusta hacer. Eso también cura. Eso es parte del bienestar, eso es parte de la salud. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con los talleres, como hablábamos hace un rato, de meditación que pueden conseguir y buscar, con ejercicios de relajación, con técnicas de mindfulness, el yoga. Hay muchísimas opciones. Todos deberíamos practicar estas técnicas para poder empezar a conectar con lo más profundo de nuestro ser. Ya está comprobado, Pedro, no sé si por ahí lo sabías, que nuestras emociones, si no las gestionamos y no las sacamos a la luz, nos enferman. Como nosotros sacamos la basura, como el tachito de residuos que tenemos en casa, y pasa el basurero y se lleva la basura, lo mismo tenemos que comenzar a hacer con nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Si todo esto queda reprimido dentro nuestro, con el tiempo, disculpen la palabra, yo digo que se pudre, se descompone y eso obviamente genera síntomas, genera enfermedades. Por eso tenemos que empezar con esta introspección a poder conectar con nuestro cuerpo, empezar a sentirlo, empezar a escucharlo. Y esto se basa en hacer una pausa, en bajar un cambio y empezar a permitirnos estos espacios. Sí, Romy, pero es difícil. A ver, yo entiendo que vivimos, hay una de las oyentes que me llama, que te está escuchando a fondo seguro, que me dice, ¿cómo andamos? Y acá estoy en el loquero. O sea, lugares en que, yo te digo lo que me pasa a mí, donde es una metralla de cosas todos los días. O sea, Sí. Y lo que viene, la mayoría de lo que viene, es carga negativa. Sí. Porque ¿qué ocurre? De pronto estás sentado, yo te digo lo que nos pasa a nosotros, estás sentado acá y el teléfono suena permanentemente y ahora no suena, ¿sabes por qué? Porque están todos escuchando, eso es un síntoma. Bien. Ocurre que todo lo que y te debe ocurrir a vos en este camino a la psicología, que todo lo que viene no es para contarte loas y glorias de tu cuerpo y de tu estar, sino que viene con una carga. Sí. ¿Cómo procesamos todo eso que vos decís de la introspección? Que sacarnos, es cierto, y uno lo ha probado, por ejemplo, en que se enoja y saca en palabras todo lo que tiene adentro de malo, ¿no? Y hay otros que no. Hay otros que el silencio, y a lo mejor también eso nos está provocando internamente la basura que no sacamos, ¿no? Qué bueno que esto, lo que estás hablando, y es bueno, habría que al menos una vez al mes los entes públicos llamar, no sé si llamarte a vos, llamar a quién, a este tipo de charlas para que cada uno saque delante de, vamos a suponer, delante tuyo que estás hablando de todos estos temas, su testimonio. O sea, exacto. ¿Y eso ocurre o no? Esto no ocurre, la Bueno, verdad. hay que buscar la fórmula que ocurra.
no solamente de pan vive el hombre. Exactamente, yo lo que digo es que tenemos que empezar a comunicar, a transmitir, a tener contacto con la gente. Yo, Pedro, soy una apasionada de todo esto que hago, realmente lo siento y cada vez me absorbe más, porque cada vez, en la medida que uno va estudiando de distintas asignaturas, la ciencia nos está demostrando de que tenemos que empezar a transcurrir por este camino de cambio. La sociedad está necesitando un cambio. Lo vemos en las instituciones, la violencia que hay, por ejemplo. ¿De dónde sale eso? Porque no estamos gestionando nuestras emociones. La violencia es una descarga. Entonces tenemos que aprender, tenemos que transmitir las personas que tengan un conocimiento sobre todas estas cuestiones. ¿Cómo un adolescente no va a reaccionar frente a determinadas situaciones si no sabe cómo hacerlo de otra manera? Entonces, hoy en día criticamos al adolescente, pero el adolescente está haciendo lo que puede. El adolescente no fue educado para ver cómo puede gestionar todas las problemáticas sociales que hoy en día tiene. Y nadie está ajeno a esto. Todos estamos por el mismo camino y todos debemos tomar conciencia de que tenemos que empezar a observar todas estas cuestiones. Por eso comencé hablando del Ministerio de Educación, de la salud pública, porque esto es algo que nos concierne a todos. Esto se tiene que transformar en una política pública, donde todos y todas tengamos acceso a esto, a esta educación, a esta escucha, a esta comunicación, porque es fundamental. Si no aprendemos, no podemos gestionar nada diferente. Entonces, mis ganas son tan grandes muchas veces y cuesta todo tanto, pero digo, todo es posible. Yo soy una persona que tiene una mirada positiva y digo, todos tenemos la posibilidad y a través de la radio, que yo te agradezco este espacio, estamos comenzando a que la gente desde la casa empiece a escuchar, a tomar conciencia, porque los cambios de unos pocos no sirven. Tenemos que cambiar como sociedad, como grupo y como masa. Ese es el mensaje que quiero transmitir y ojalá podamos gestionar algo a nivel provincial. Desde las escuelas, desde los clubes de fútbol, hay millones de lugares y millones de espacios. Todos podemos y tenemos la posibilidad. Que esté al alcance de todos. Ese es mi mayor anhelo del mensaje del día de hoy. Lo difícil es lo mejor, que lo fácil lo hacen todos. Pero ya cerrando el tema, estamos viviendo en un mundo de locos. Alguien en una fila o en un lugar de un comercio lo roza con el hombro y se arma una pelea. Y vos decís, eso es la sociedad que está crispada. El poder reaccionario del otro. Vos observás, llego frente a la mínima cosa, el otro reacciona y uno dice, wow. Pero dentro de esa persona, ¿nos detenemos a pensar qué está pasando? ¿Por qué esa persona reaccionó de esa manera? ¿Qué le está pasando? No está pudiendo gestionar sus emociones y a lo mejor es porque no da más. Siempre uno critica o pone al culpable, pone la culpa en el otro. Pero nosotros nos pusimos en el lugar del otro. Nosotros estamos haciendo un análisis de ver qué es lo que le está pasando al otro. No. Nos sacamos el lazo de encima y le echamos la culpa al otro. Y este es otro tema muy importante. Yo observo, que es lo más fácil, y este es un mecanismo de autodefensa del yo, que cuando uno tiene un problema, siempre la culpa es del otro. Y yo te propongo un ejercicio, y que le sirva a la audiencia en general. La culpa es nuestra. Cuando nosotros hay algo que nos molesta del otro o nos irrita del otro, en realidad nos estamos poniendo en espejo con el otro y ese otro es el que nos está devolviendo algo que a nosotros nos jode.
nos molesta. ¿Por qué? Porque inconscientemente, la psique funciona así, nos sentimos identificados y como nos irritó, la culpa es del otro. No, tenemos que aprender a hacernos cargo de que lo que nos molesta del otro está diciéndonos algo de nosotros mismos. ¿Se entendió, Pedro? Perfecto. Entonces, empecemos a dejar de echarle más la culpa al otro y empecemos a pensar dentro nuestro qué actitud del otro nos está molestando de nosotros mismos. Yo te voy a dar un ejemplo. Llego a mi casa, encuentro toda mi casa desordenada. La ropa tirada, los juguetes tirados, un desastre, un caos. ¿Qué hace uno? Generalmente, ¿cuál es la reacción? Empezamos a los gritos. Sí. Que no, que llegué. No. Uno tiene que contar hasta 10 y ver estratégicamente cómo podemos gestionar un cambio en casa. Porque si nosotros gritamos, el otro como defensa nos va a gritar más. Y así se hace una pelota de nieve que no para más. Entonces, ¿cómo podemos gestionar amorosamente el cambio en el otro? Nosotros somos los únicos responsables de poder generar amorosamente un cambio en el otro. Romy, es realmente fascinante, pero ¿cómo podemos, y a vos te tocará, por la sociedad en la que vivís y esta que visitás o donde vas, donde tenés más contacto con la gente, casos puntuales que ocurren en nuestras localidades y que uno se asombra? De una pelea que a lo mejor era de la nada, terminó en dos en la policía, o uno en la policía y uno en el hospital. ¿Cómo se trata eso bajo el punto de vista no global, sino individualmente? Porque a lo mejor ninguno de los dos fue nunca a ver a una psicóloga, ninguno de los dos fue nunca absolutamente a nada y a manejarse y a manejar su mente, como decís vos. O sea, a mí me ha sorprendido, por ejemplo, en estos últimos días, cosas que ocurrieron, y yo decía, pero fulano es tal, sí, fulano es tal. Pero y terminó en la comisaría, y el otro está internado, lo tuvieron que llevar a Venado porque está internado. Pero nada, me está jodiendo. Y realmente es la época, es el estado, es la locura, es lo que vos decías hace un momento. Globalmente puede ocurrir en toda la población, pero a veces puntualmente vos te sorprendés. Lo que pasa es que son integrantes de esa sociedad que evidentemente arrastran un montón de problemas, como sociedad, que Sí. arrancan el colegio, que arrancan un montón de lados, ¿no? A mí realmente lo que más me preocupa es que como sociedad, y me voy a incluir, hacemos oídos sordos a cuestiones que son fundamentales. Pasan los problemas y le hacemos oso, y nos corremos para un lado y nos corremos para el otro. Y permanentemente nos están llegando mensajes, sobre todo de la juventud, y como adultos no tomamos cartas en el asunto. Es complejo, demasiado complejo, pero si nos quedamos con eso, no hacemos nada. Yo creo que la presencia de talleres, de charlas, pueden comenzar a generar un despertar, un nuevo aire de cambio, pero es un proceso que lleva tiempo. Yo en muchas oportunidades me he acercado a las comunas para ofrecerme a trabajar en esto, pero ¿sabes qué pasa, Pedro? Como son resultados que no se ven a corto plazo, me atienden muy amablemente, te vamos a llamar y no pasa nada. Porque si yo cambio un farol en la plaza o hago un cordón cuneta, guarda, digo que es importante, sí es fundamental. En pocos meses vemos el farol, vemos el cordón cuneta, pero todo lo que está relacionado al trabajo social es un trabajo arduo y que lleva mucho tiempo. No vemos resultados de la noche a la mañana. Entonces debemos cambiar esa mentalidad. Debemos empezar a invertir
y a tomar conciencia de que esto también es importante. La educación es fundamental en los niños, en los adolescentes y en los adultos que estamos formando a estos futuros ciudadanos. Entonces, por favor, tomemos conciencia para empezar poco a poco a juntarnos, a charlar en comunidad y de manera grupal se pueden generar cosas. Yo sola no puedo. Necesito del apoyo y de la colaboración de las instituciones, de las políticas, de todos, para entre todos iniciar una etapa de cambio. La sociedad lo está pidiendo a gritos, como bien vos, Pedro, los decís. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Qué tiene que suceder para decir, pucha, la verdad que tenemos que empezar a generar cosas nuevas? ¿Qué tiene que pasar como sociedad? Esa es mi pregunta. ¿Todavía no tocamos fondo? No lo sé. O tal vez no hay ganas. O tal vez no hemos tomado la conciencia suficiente como para decir, genero un cambio, un nuevo espacio. Que nuestros adolescentes tengan un espacio, puedan ser escuchados, puedan ser comprendidos. El escuchar al otro en el mensaje, en la comunicación, el lenguaje simbólico, dice muchísimo de la persona. Hoy en día no escuchamos. Yo lo observo. Mucha gente está charlando, se junta a tomar un café y no se escuchan. Es re loco. ¿Por qué? Y porque el ego nos está ganando cada vez más, porque estoy charlando con vos mientras tomo el café, estoy conectado a las redes desde mi celular. Entonces, ¿con quién estoy tomando el café? ¿Con el que estoy conectado en las redes o con vos que te tengo enfrente pero no te dirijo la palabra? Son cosas básicas y gruesas que como sociedad las estamos perdiendo. No hay ningún secreto. Es volver a recuperar cosas básicas. El sentarme con el otro y realmente escucharlo. No estar pensando en lo que voy a hacer cuando lo deje de escuchar. Es la empatía, el compromiso. Observar cómo está su voz, cómo está su lenguaje corporal. Hoy en día como papás no escuchamos a nuestros hijos. Ay, yo estoy todo el día con mi hijo, no trabajo. Pero ¿cómo estás? Estás físicamente en la cocina. Pero hablas con él, charlas con él, lo acompañas a hacer sus tareas, le preguntas cómo está. Porque una cosa es estar físicamente y otra cosa es dedicarle tiempo al otro. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí, yo sé, más de lo que yo siempre digo, mirás pero no ves. Exacto. Vos mirás pero no ves, o sea, vos mirás la situación pero no la ves, o sea, puntualmente lo que está ocurriendo. Yo me da como la impresión de que es genial que hayas venido, es genial porque lo que hace a veces la radio es aturdir, o la televisión, como el caso pienso que entre la televisión y la radio, bajo el punto de vista de los mensajes, es mejor la televisión. ¿Por qué? Porque te demanda que vos estés atento. En vez de la radio, transitas y podés escucharla o no podés escucharla. Y esto, la vida es lo mismo. O sea, sí, lo estoy mirando, pero no lo estoy viendo. Claro. Y a veces ocultar la mayoría de las veces, lo que nos ocurre por una sociedad que te clasifica. Exactamente. Yo digo, tiramos abajo de la alfombra y tapamos todo. Y eso es lo peor que podemos hacer. Cuando uno se hace cargo y reconoce, yo cuando estoy frente a una persona que se acerca y me dice, estoy mal, tengo este problema, bueno, ya diste un gran paso. Claro. Reconocer que a uno le pasa una determinada cosa y que quiere generar un cambio, ya es un gran cambio. No, ni hablar. Eso es fundamental. Hay que empezar reconociendo de que a todos nos pasan cosas. La vida es así. No existe una vida sin problemas. El secreto está en poder hacernos cargo y gestionar
nuestras emociones, para poder llevar nuestra vida de la mejor manera posible. Porque hoy tenemos este problema, mañana lo vamos a resolver y va a surgir otro. Pero sin salud no hay respuesta. No hay gobierno que avance si no tiene un pueblo sano. Es así, es así. Bueno, che, me alegra que hayas venido. No, por favor. Si alguien tiene alguna duda, si alguien se quiere comunicar, por ahí aprovecho para darles mi teléfono. Eso. No sé si vos por ahí lo tenés, Pedro, y si Sí, no... acá lo tengo. Está bien. 341 58 15 748. 341 58 15 748. Lo vamos a subir a las redes para que, por supuesto, para hablar de lo último, por estos días y por estas horas, o sea, aquello de que pinta tu aldea y pintarás el mundo, yo siempre saco a colación lo que pasa en el pueblo y evidentemente tiene una repetición en el resto de la sociedad y en el resto de los pueblos. No sos una isla que ocurren cosas acá y en Diego no. No. En este último tiempo, mucho problema en la familia, mucho problema en papá, mamá. Yo estoy divorciado, pero yo analizo que el divorcio de ayer no es el mismo divorcio de hoy. ¿Por qué te lo digo? Porque el divorcio de ayer no era violento y el divorcio de hoy es violento. En el uso del niño, lo verás vos, el uso del niño, y el niño no tiene nada que ver con la separación, por supuesto es el perjudicado, y de esos problemas hay mucho del tema. En el tema de la separación, mucho termina en la policía. Exacto. Yo digo, como adultos, ese papá y esa mamá que por ahí ponen como escudo al niño. Ahí está. No nos damos cuenta que el más lastimado y el más perjudicado es el propio niño. Sí. Tu propio hijo o tu propia hija. Tomemos conciencia de eso, por favor, porque los primeros años de vida son críticos, son esenciales para la estructura psíquica de ese adulto el día de mañana. Y si bien uno lo puede trabajar y lo puede manejar, tenemos que tratar de que ese niño se críe en un ambiente lo más higiénico mental posible. Eso también es fundamental, lo que mencionas, Pedro. Los problemas están, pero por favor no tomemos de rehenes a nuestros propios niños, porque el daño que les provocamos es terrible. Bien. Daría para hablar 5 horas. Te invito a que vengas una vez por mes al menos. Bueno, lo vamos a hacer. Me gustaría con un tema determinado. Vos fíjate esto cómo dispara a diferentes aristas. El empoderamiento de la mujer y la disminución de las horas en la casa, que termina repercutiendo directamente en esto. La ruptura estructural de un matrimonio, que también, entonces, todo está socialmente relacionado con todo, ¿no? Entonces, ¿cómo no? Agradecida y lo vamos a hacer así. Y lo mejor que de todo lo que llamaste, lo mejor que me gustó fue el tema del poder de la mente. Ahí. Sí, algo muy chiquitito, que se nos va el tiempo y yo tengo otro compromiso, pero quería hacer mención que vos dijiste lo que es la microbiota intestinal. La microbiota intestinal, ¿qué es? Rápidamente, en nuestro intestino, la mucosa interna, sería la piel interna, se asemeja mucho a lo que es la boca nuestra por dentro. Si nosotros tocamos nuestra boca por dentro, tiene una piel diferente a la piel de afuera. Bien, si hasta acá me siguen, les quiero decir que en nuestra mucosa intestinal se encuentran bacterias. Y a eso lo llamamos microbiota intestinal. Ahora bien, estos bichitos, estas bacterias, crecen en cantidad y en calidad según lo que nosotros
comamos. ¿Me seguís, Pedro? Pero perfecto. Y según lo que nosotros comamos, que hay determinados alimentos que hacen que estos bichitos mueran y hay otros alimentos que hacen que estos bichitos se pongan fuertes y crezcan en cantidad, generan neurotransmisores. Estos neurotransmisores están conectados a través de un nervio que, oh casualidad, se llama el nervio vago. Este nervio vago nace en el bulbo, en el encéfalo, se irradia en diferentes órganos como que es la garganta, los pulmones, el hígado y termina en el intestino. Entonces, decimos que el nervio vago tiene una relación bidireccional entre el cerebro y el intestino y entre el intestino y el cerebro. Es como la autopista como cuando vamos a Buenos Aires. Imagínense que el nervio vago es nuestra autopista donde circulan neurotransmisores. Estos neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina y otros más, influyen en el bienestar emocional. Entonces, resumiendo, si tenemos una alimentación correcta, aumentan los bichitos, las bacterias en el intestino, y estos son los encargados de segregar neurotransmisores que suben, que viajan por esta famosa autopista llamada el nervio vago a nuestro sistema nervioso central. Y estos neurotransmisores aumentan nuestro bienestar emocional. Fíjate, la importancia y la bidireccionalidad que hay entre el intestino y el cerebro y el intestino. Por último, esta microbiota intestinal, para poderla fortalecer, se hace lo que se llama una dieta de reseteo intestinal. Nosotros no podemos lavar el piso si primero no lo barremos. Entonces, para generar una buena microbiota, primero tenemos que purificar nuestro intestino. Lo debemos limpiar. Y con esta dieta del reseteo intestinal, que está tan de moda, primero limpiamos nuestro intestino para que después creamos un ambiente propicio para que estas bacterias crezcan y se desarrollen de la mejor manera posible. ¿Se entendió? Pero perfecto. Bueno. ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, a vos por el espacio, como siempre, tan amable. Eso podés venir cada vez que quieras, porque me parece a mí que es mucho más importante que escuchar buena o mala música. Todo es importante. Sí, pero, la buena música también. Sí, bueno, pero manejar la mente y manejar el cuerpo y darle lo que el cuerpo necesita es sumamente importante. Porque después cuando nos enfermamos decimos, no sabemos por qué me pasó esto, ¿no? Exacto. La locura viaja por el nervio vago y te pones loco y te duele el estómago. Así es. Todos somos capaces de generar un cambio. El secreto, ¿saben dónde está? En las ganas. Muchísimas gracias, Pedro. Con cariño grande. Ahí estábamos, nada más y nada menos que con